Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Rani Céspedes Andrade de tercero B y el día de hoy voy a presentarle mi producto final, el cual está en forma de video informativo del contenido 1 y voy a hablarle en este video sobre el desarrollo del proceso histórico en el mundo del Islam. Ahora voy a hablarle sobre el profeta Mahoma y su doctrina. El profeta Mahoma fue un fundador de la religión musulmana. Nació en la Meca en el año 575 y murió en Medina en el año 632. Nació en una familia pobre, de escasos recursos, y fue huérfano a la edad de los 6 años y ya no tuvo a sus padres para verlos ahí después de la edad de sus 6 años. Por lo que fue acogido por su tío y con él viajó a varias regiones comerciales. De este modo entró en contacto con diferentes religiones, en la cual fue la cristiana y la otra que fue el judaísmo. A la edad de 25 años, él se casó con una mujer llamada Jadilla. Era una mujer viuda, pero con harta riqueza. No como su familia que era de escasos recursos, porque esa mujer, aunque era viuda, sí tenía harto dinero. Se podría decir que él era casi un analfabeta, no sabía, como pueden ver acá, el A, B, C, D. Acá esto es solo parte de representación, pero eso no le impidió que él pudiera crear una nueva religión. A la edad de sus 40 años, él comenzó con sus retiros al desierto y sus largas estancias en la cueva del monte de Irak. Ahí tuvo revelaciones de Dios, Alá, que es para ellos. Como pueden ver acá, esto es solo una representación de lo que es Dios, amor, luz, que a través del ángel Gabriel le hablaba a Mahoma y le explicaba de sus numerosas doctrinas que él debía comunicar a su pueblo. Su doctrina planeaba en una nueva fe y la persecución para ganar más seguidores. Se iría convirtiendo en caudillo religioso, militar y político en la ciudad de Medina. Luego de convertirse en jefe, lanza un ataque hacia la ciudad de la Meca. Como pueden ver acá, este puño que estoy dibujando es en forma de representación del ataque que él quiso enviar a la Meca, a su ciudad. Es así que la ciudad de la Meca se convertiría en el centro cultural y religioso de Arabia. Poco antes de morir, Mahoma peregrina, más o menos viaja, y de ahí la gran importancia de peregrinar, aunque sea una sola vez en la vida, tal como lo hizo Mahoma, que es el creador de la teología islámica. Claro que esto aplica para los que aplican la religión del Islam. El Corán y la Sharia. El Corán es uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Es un texto sagrado que rige la vida de más de millones de personas. Es un reglamento de cómo debemos comportarnos en nuestra vida. Debe ser interpretado de muchas maneras. Contiene fragmentos donde su Dios habla sobre la paz y la compasión. Pero también podemos encontrar lo que nos habla sobre la violencia y la guerra. Es decir, es un documento bastante flexible. La Sharia. La Sharia es es la ley musulmana, que es la manera de aplicar la ley. Es un estado musulmán, para que puedan entender. Esta palabra tiene la raíz que le da sentido básico a toda la palabra, que en árabe significa abrir algo de manera longitudinal para ver lo que contiene en su interior.
Lo que traté de decir con la Sharia es que esto es la ley de los musulmanes, es lo que siguen. Ahora voy a hablarles sobre la Umma, que es la comunidad musulmana en el estado Omeya. La Umma es la comunidad musulmana. Son los musulmanes que se encuentran ahí, a eso se les refiere como Umma. A nosotros nos reconocen como bolivianos, que somos de Bolivia, pero a ellos se les conoce como Umma porque son musulmanes. Es una comunidad. Los califas. A la muerte del profeta Mahoma se inicia un periodo de los califas ortodoxos que va del año 632 al año 661. En resumidas palabras, durante todo ese transcurso, los califas tuvieron hartos periodos de conquista desde la muerte del profeta Mahoma. Y los califas eran los sacerdotes en la religión islámica. Es lo mismo que nosotros tenemos, nuestros sacerdotes, nosotros tenemos en la religión cristiana, pues para ellos eran los califas en la religión islámica. Eso es un resumen de todo lo que pasó en los califas en varios años. Como por ejemplo, en el año 635, donde lo que hicieron fueron que entraron a Damasco, o también donde cae Jerusalén, que fue en el año 638. Esos son algunos ejemplos de todo lo que hubo en todos estos años, que fueron mayormente de guerra, de todo, de que varios países cayeron y todo de la muerte del profeta Mahoma. Ahora voy a hablar sobre la Jihad o Guerra Santa. Jihad procede de la raíz arábica Jihad, que significa luchar, que hace referencia continuamente a la lucha en nombre de Dios. Si la Jihad es financiera, se responde financieramente. Si la Jihad es violenta, se responde con violencia. Es la manera de restablecer la paz de la religión a los infieles. Sin embargo, en el ámbito de los musulmanes se ha insistido que en realidad se trata de lo contrario. Son las medidas aplicadas para conseguir paz por medio de la resistencia a la agresión injusta. Lo que quiero dar a decir con esto es que amor por amor es igual a amor, y violencia por violencia es igual a violencia. Eso es lo que nos trata de decir la Jihad o Guerra Santa. Eso es lo que nos trataban de decir, aunque la parte final significa que los musulmanes ya estos últimos años han tenido otro tipo de idea con lo que se refiere a esto según la Jihad. Ahora sobre los grandes avances científicos en la religión musulmana. A finales del octavo siglo, gracias a los legados antiguos procedentes de Grecia, la India y Mesopotamia, se desarrolla una nueva tradición científica árabe, primero en Bagdad, capital del imperio, sin importar diferencias culturales, étnicas o religiosas. El desarrollo de la ciencia en el Islam estuvo ligado a las obras antiguas, principalmente tratando de los griegos.
los que se ilustraban con el conjunto de disciplina desde el quinto siglo antes de Cristo. Tuvieron varios avances en varias materias, como sería matemática, gastronomía, también tuvieron en medicina, también tuvieron en física y mecánica, y también tuvieron en química. Esos fueron los grandes avances científicos en la religión musulmana. Y desde que llegó el profeta Mahoma, inició su religión hacia los musulmanes. Todo esto fue un relato de todo lo que pasó en todo ese tiempo. Incluso desde que murió, todavía siguió habiendo grandes avances, y no fue como otras religiones que otros habían inventado, porque existen varias que decayeron, pero esta sobrevivió. Esta llegó a ser una de las más grandes religiones, y una que cambió la vida de varios. Y esta fue el relato que yo le hice sobre el contenido 1, el proyecto final. Gracias.